campesino y su sembrío. Relatos de verdad, una serie radial inspirada en el volumen testimonial del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Recuerdo el día en que faltaste tú, en la montaña no cantó el tucán. Recuerdo el día Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia. El volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban está compuesto por 3 libros. El relato que escucharemos a continuación hace parte del libro de las anticipaciones, el cual nos narra los diferentes modos de percibir esas señales premonitorias que auguraban las encrucijadas que traería la guerra. Anoche estuvimos y no amanecimos. Ese día viernes 30 de marzo de 1984, a las 9 de la mañana, salió mi esposo temprano de la casa. Un día frío, con presagio, no sé, de cosas malucas. Mi suegro le dijo: vaya a esperar al río a los visitantes del fondo ganadero y yo voy a darle vuelta a los trabajadores. Se alistó mi esposo, acaba de cumplir 24 años el 12 de marzo. Un líder campesino, jugaba fútbol, era de la junta de la vereda, muy alegre. Me metí a una hamaca con la niña. Él se fue y yo me dormí. Yo nunca me dormía a esa hora, o sea, esos fueron los presagios de que las cosas iban a pasar. Yo lo presentí todo. Me levanté como a las 11 para montar el almuerzo, porque los trabajadores llegaban a almorzar a las 2:30 de la tarde. No tenía tanto afán. Los trabajadores llegaron a las 2 pasaditas a almorzar. Mientras yo les servía el almuerzo, la niña estaba por ahí diciéndole a su abuelo que estaba muy bonita, que cuando llegara el papá le iba a decir que estaba muy bonita. Terminé de servirle el almuerzo y la niña no estaba por ningún lado. ¿Qué se hizo la niña? Ay, ella estaba por aquí con su joda de que estaba muy linda, me contestó mi suegra. La niña se durmió. Ella nunca dormía en la tarde. O sea que nosotros todo lo presentimos. Se levantó a las 4 de la tarde y lloró lo que quedaba de tarde. Y mi esposo no aparecía. El día anterior mi suegro había visto a una persona en la orilla del río. No era muy conocida, era más bien nueva en la región. Se llamaba Jairo. Y no sé por qué era de esas personas que uno presiente o se imagina. A mí me caía mal, no lo había visto sino una vez, pero no sé por qué me caía como mal. Él fue el que le dijo a mi suegro que salieran a esperar a los visitadores del fondo que iban al otro día. A mi esposo, con todo lo que estaba pasando en la región, los compañeros de la junta de campesinos le habían dicho que si se dejaba coger de la noche en el puerto, no fuera a irse, que se quedara. Llegaron las 7 de la noche, pero él no llegó. Yo dije: ya no viene porque está advertido de que no debe coger la carretera de noche. Le dije a la niña: vamos a dejarle la comida al papá, acostémonos. Me levanté a las 4 de la mañana a hacer desayunos y me dice mi suegro: mija, le tocó que vaya a ver qué pasó con su marido. Vea, y eso tan temprano, se quedó allá y ahora llega. Seguí haciéndoles desayuno. Se levantó todo el mundo para irse para el trabajo. Salían a las 6 de la mañana. Cuando mi cuñado me dice: mija, mi papá ya le ensilló la bestia para que se vaya a buscar a su esposo. Pero ¿cuál es el afán? Esperemos a que él llegue. Me dio rabia, pero luego me decidí. En esas la niña estaba llamando al papá para que la levantara. Era él el que la levantaba. Me cambié, arranqué, me fui. El trayecto siempre era retiradito. Me fui con la niña y yo creo que eso me salvó. Allá se divisaba la finca de un tipo que se había ido en enero. Estaba sola, saliéndole humo. Yo vi eso y dije: Dios mío, ahí está esa gente, ahí está el ejército. Ahora para yo pasar. Me acordé de todos los santos y no me devolví.
Pasé muerta del susto, a lomo de caballo y con la niña. No me dijeron nada. Yo veía a los del ejército allá y a mí me parecía que me iban a disparar. Como decía mi esposo, es que si uno no debe nada, nada teme. Pero sin embargo, estaban matando mucho. Llegué al puerto. Ahí estaba la silla de la bestia en la que él había salido. El señor Jairo me recibió, me dijo: ¿usted es la esposa? Sí, señor, yo soy la esposa. Él está aquí, ¿cierto? No, señora, a él se lo llevó el ejército ayer. Sentí que la tierra me tragaba, que me sacudía y me sacaba otra vez. ¿Cómo así que se lo llevó el ejército y usted no nos avisó? Le hice el reclamo. Y es que el tipo no me caía así como tan bien. Sí, se lo llevó. Usted no se encontró al ejército. Ellos me dijeron que les avisara que se lo habían llevado para el puesto de Garavito, a una investigación, y que delante de ellos no andaba nadie. Pero ese mismo domingo, supuestamente el teniente hizo llamadas a un lado y al otro, y no estaba detenido. Nadie daba razón de que lo hubieran llevado siquiera a Puerto Berrío. Yo sí le dije a Jairo: usted no quiso avisarnos antes, o sea que si anoche hubieran llegado a la casa nos habrían matado a todos. Me fui a montar a la bestia y el tipo no me dejó ir. Todo estaba tan bien organizado que el tipo me dijo que el ejército había dicho que lo iban a devolver en la primera chalupa que bajara para Barranca. Algo por dentro me decía que él solo bajaba si lo echaban río abajo, como habían echado a mi cuñada. O sea, yo no tenía ninguna esperanza de que lo volvería a ver vivo. Yo dije: ya tocó muerto, vivo no lo vuelvo a ver. Sin embargo, me quedé esperando la primera chalupa que bajaba a las 7:30 u 8 de la mañana. El Jairo ese arrancó y se fue y no me esperó más. Se fue con la señora. Esperé hasta las 9 y ni siquiera bajaban las chalupas. Y en todo el día no bajó la chalupa. El ejército llegó varias veces para que no lo pudiéramos encontrar, para que no lo pudiéramos buscar. Si mi esposo debía algo, si lo estaban juzgando de tener vínculos con la guerrilla, que lo hubieran detenido y hubieran averiguado, que lo hubieran metido a la cárcel, si es que era un delito darle de comer a alguien. No era porque le naciera uno, sino porque tocaba. Y bueno, ya el martes, mi suegro decía que lo buscáramos por el río. Así había encontrado al otro hijo que le había matado a la guerrilla 9 meses antes. Yo dije: a él no lo van a tirar al río, a él nos lo van a desaparecer, porque ya vieron que no nos hicieron mucho daño con la muerte del otro. Con este piensan hacernos mucho más daño. Un daño grande es que no lo volvamos a encontrar. En ese entonces, los muertos bajaban por ese río todos los días. Cada vez que llegaba una chalupa, un Johnson, decían: allá arriba viene bajando un muerto. Mi suegro contrataba un Johnson y se iba a mirar si ese que bajaba era su hijo. Ese martes, 4 de abril, ellos se levantaron. Mi suegro, mi cuñado se levantaron y se fueron tempranito para la orilla del río a ver qué escuchaban, si les traían alguna razón. Pero ¿qué razón? Si nadie podía bajar de la vereda porque estaba el retén militar. ¿Y quién pasaba por el retén si cogían a todo el mundo? Cuando tocaron la puerta, y yo como con esa vaina de estar esperando, salgo, abro. Era un amigo de los que no existen. Yo estoy convencida de que amigos como ese ya no existen y nunca más volvieron a existir. Abro la puerta y lo veo a él. Cada vez que cuento me parece que lo veo ahí, parado, y le digo: don Israel, ¿cómo está usted? ¿Cuándo bajó? Me vine anoche. Me les metí a esos hijueputas anoche con el Johnson apagado. Me les pasé para la otra orilla del río. Él me dijo eso y yo sentí que él traía la razón que habíamos estado esperando. ¿Y usted que viene de allá? ¿Qué sabe de Ramiro? Le dije eso y él se echó a llorar. Se lo tragaron, esos hijueputas se lo tragaron. ¿Lo encontraron? Sí, ya lo encontramos. Por eso me arriesgué a pasar, porque no voy a dejar que se lo coman los animales por allá tirado. Al otro día, yo llegué al cementerio con mi niña de la mano. Estaba un amigo que quería mucho a mi esposo. Entré y su cuerpo estaba tirado en un tablón, en el piso. Yo entro y le digo a la niña:
mami, ese es su papá. Borré. No sé qué pasó de ahí en adelante. Ya cuando vuelvo a caer en cuenta, vuelvo como en mí. Estoy sentada en una banca con la niña y ese amigo de mi esposo está al pie mío. Me dice, yo creo que él no es, porque claro, estaba irreconocible. Le hicieron muchas cosas, me lo destrozaron, mejor dicho, muchas torturas. Tenemos un testigo que dice que lo colgaron a las 3 de la tarde. Esa es la hora en que la niña se durmió. Ella nunca dormía. Claro que uno reconoce los rasgos de las personas. Yo con solo ver la mano sabía que ese era él. Cuando el amigo me muestra la ropa, lo supe del todo. A mi esposo se le caía el pantalón, se le abría el cierre. Por eso le puse una pitica en el botón. Y el amigo suyo creía que no era él por esa razón, porque el pantalón tenía esa pita. Pero yo le dije, eso se lo puso antes de irse. Se leyó en voz alta el relato Anoche estuvimos y no amanecimos, con un grupo de personas del casco urbano de La Hormiga. En los presagios yo estaba pensando en eso. El día que él desapareció, yo le decía, pero algo va a pasar también, ¿no? Y pensaba mucho como que uno sí presiente que algo va a pasar, pero no sabe qué. Y también pensaba mucho como en ese ejército, en esa institución que dicen para proteger, están aquí para hacer respetar a la comunidad. Si eran ellos los que empezaron, como en esta guerra, y ellos hicieron de que se crecieran los grupos como la guerrilla, digamos, porque la guerrilla nació con ese propósito de defender a la comunidad. En las veredas uno le tenía más miedo al ejército que al mismo guerrillero que pasaba por ahí. Mirar un guerrillero era pensar que estamos protegidos. Vienen los muchachos. No, hay que prepararle la agüita, hay que preparar la comida. Ellos pasan por aquí, nunca le hacen nada a uno. Pero no, el ejército llegó a tal casa, abusó de las mujeres, abusó de los niños, de las niñas, amarraron al esposo, lo golpearon. Si hay que pasar por donde está el ejército, no pase o atengas a todas las consecuencias. Recordaba mucho una vez que dijeron, pero si va sola, tenga cuidado porque el ejército está allá arriba. Y a uno le queda como esa inseguridad con el ejército, ¿no? Hasta ahora siempre uno dice, como que va por una carretera solo y uno dice, como el ejército. O sea, uno ya tiembla porque desde esa época tenía ese miedo. Yo creo que ahorita, después de que ya como que los sobrinos fueron a pagar servicio militar, fue como reivindicarme con eso. Decir, no, todos no son malos. Mi sobrino está allá y no es malo. O sea, era como reconciliarme con esa institución y con esa ideología que yo tenía por lo que eran esa gente cuando uno es niño, ¿no? Y yo digo como perdonar también a ellos y uno aprender a aceptar y a sanar uno también. Yo decía, no, pues cada victimario ha sido víctima una vez en la vida. Cuando el ejército hablamos con ellos, con la policía, nos da cuenta que cada uno tenía sus dolores y que no éramos sino seres humanos allí, objetos del mismo Estado que nos tenían manipulados, y es vivir lo que ya hemos vivido. Todos de alguna forma estamos como relacionados con ese ciclo de violencia, ¿no? Teniendo la oportunidad de ir a conocer a estas personas que hicieron parte del proceso de paz, y las personas que vi allá eran como personas demasiado amables. Como estas personas son capaces de hacer eso de alguna u otra forma. También hay personas que fueron obligadas a hacerlo. En tiempos anteriores pasaban los grupos guerrilleros por la carretera, así todo el mundo lo está viendo, y cómo explotaban los tubos de petróleo, retumbaba toda la casa, las ventanas. ¿Qué está pasando realmente? Creo que todos y todas hemos tenido como a alguien, a un conocido, a un familiar que se fue, que no sabemos nada. Entonces cada relato que escuchamos, que leemos, es como si le pasara todo eso a esa persona, a cada persona del territorio que le pasa un hecho de esos. Creo que nos duele a todos por igual, y que lo leas y que también lo sientas leyendo es muy como doloroso, y también lo aprecio porque es como que todos sintamos lo mismo y nos unamos. En esas lógicas de guerra que impusieron los diferentes grupos armados y sus estrategias para fracturar el tejido social de los territorios, sobresalen esos actos heroicos y de empatía de las comunidades en su lucha por proteger la dignidad de los suyos. Recuerdo el día en que faltaste tú y en la escuela la clase se pausó. El trabajo de la Comisión de la Verdad fue una labor titánica e histórica, que al final de su mandato hace la entrega del informe final, el cual hace parte de su legado.
un informe que contiene la historia, las voces y los hallazgos del conflicto plasmado en 11 volúmenes. El primero, Convocatoria a la Paz Grande, es el manifiesto de los comisionados que contextualiza el trabajo realizado y la apuesta de la Comisión de la Verdad. 2. Hallazgos y recomendaciones. 3. Cuando los pájaros no cantaban, se trata del volumen testimonial. 4. No es un mal menor. Corresponde al volumen sobre las afectaciones a niños, niñas y adolescentes. 5. Mi cuerpo es la verdad. Es el volumen sobre las afectaciones a mujeres y personas LGBTIQ+. 6. Colombia fuera de Colombia. Constituye el volumen sobre el exilio. 7. No matarás. Es el volumen de la narrativa histórica del conflicto. 8. Sufrir la guerra. Representa el volumen sobre los impactos, afrontamientos y resistencias. 9. Colombia Dentro. Se trata del volumen territorial, dividido en 14 libros. 10. Resistir no es aguantar, es el volumen étnico. Y 11. Hasta la guerra tiene límites. Es el volumen sobre las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Con esta entrega, la Comisión de la Verdad no pretende establecer una historia oficial de Colombia, sino abrir caminos para un gran diálogo donde todos puedan contar su verdad. ¿Cómo trascender de una cultura violenta a una cultura de paz? Perdonando, sintiendo. La familia es como la base de la sociedad, pues es importante que la niñez entienda cómo ha sido esto del conflicto y la importancia de conocernos y reconocernos como seres humanos para no repetir. Hablando, dialogando, creando más espacios de escucha y diálogo. Conciliación, educación. Contar la historia libera y el sentirse libre nos hace sentir en paz. Convivencia, autorreflexión. Desde nuestras casas, primero nosotros mismos, segundo con nuestra familia, con nuestros hijos. Y así que se vaya ampliando a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y ojalá al mundo entero. Trabajando en unión. Comprensión. Proponerle a nuestro gobierno actual más protección para nosotros, que se llegue a un acuerdo para que los grupos armados puedan dejar sus armas. Hermanándonos. Conocimiento. Reconciliando. Se logra cuando cada persona quiera y empecemos a sembrar esas semillitas de paz, cuando a cada quien se le dé lo necesario para que tenga una vida digna, pueda desenvolverse en la sociedad como una persona igual a todos los demás. Ese día podríamos estar como tranquilos y en paz. Esta serie radial fue producida por la Fundación Grupo Amigos de la Biblioteca con apoyo de PNUD en el marco de la convocatoria Inspírate por la Verdad, año 2022. Este capítulo contó con las voces y opiniones de un grupo de la zona urbana del municipio Valle del Guamués. Fue editado por Miguel Arboleda, con música original de Armonía Silvestre y la música para la verdad del pueblo negro de la Comisión de la Verdad. El resto del equipo incluye a Gloria Morales, Diana Estrada y Jessica Calderón. Construye conmigo.